En esta ocasión deseo compartir con ustedes información relacionada con el libro de Éxodo y con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Una de las cosas interesantes tiene que ver con el significado de la palabra, que proviene del griego éxodos, que significa salida, aunque en el texto hebreo el libro recibe un nombre diferente. En el texto hebreo se llama Shemot, que significa nombres, y esto tiene que ver con las primeras palabras del libro, que dice estos son los nombres, y de ahí viene en el texto hebreo el nombre de Shemot. Los israelitas, cuando estuvieron en Egipto, habitaron en la tierra de Gosén, que era una tierra muy buena para la agricultura, pero no era el lugar que Dios tenía preparado para ellos. José muy sabiamente instruyó a sus hermanos al decirles que debían hablar a los egipcios sobre la realidad de sus vidas, y era que eran un pueblo dedicado a la ganadería, y de esa manera los egipcios les otorgaron ese lugar, que entre otras cosas estaban apartados de ellos, y ellos podían dedicarse a seguir su vida sin mayores problemas. Pero lo interesante del caso que no era el lugar que Dios tenía destinado para ellos. La tierra de Gosén pues quedaba en un extremo del país, y de ahí pues cuando salieron en la ruta del Éxodo, ellos salieron de la ciudad de Ramesés y llegaron hasta un lugar que en el texto en las escrituras se llama el Mar Rojo, o en el texto hebreo recibe el nombre de Mar de las Cañas o Yam Suf. Después de cruzar el Mar Rojo, a pesar de que había una ruta más corta para llegar a la tierra prometida, pero esa ruta tenía el problema de que en el camino estaban los filisteos, y los israelitas se hubiesen desanimado si se los hubiesen encontrado en el camino. Dios muy sabiamente eligió una ruta más larga, pero también que era una ruta más segura, en la cual incluía ir al monte Sinaí, donde se dieron dos incidentes. El primero de ellos, que Dios se les apareció y habló con ellos, y el segundo, que les entregó los 10 mandamientos. El faraón que se encontraba en ese momento en Egipto y ante quien Moisés hizo los milagros fue Ramsés II, y él estaba asesorado por dos brujos que las escrituras le llaman Janes y Jambres. Estos individuos pudieron repetir algunos de los milagros de Moisés, como por ejemplo el convertir la vara en culebra, el convertir el agua en sangre y la plaga de las ranas. Pero a partir de la plaga de los piojos ellos ya no pudieron hacer nada, y tuvieron que reconocer ante el faraón la superioridad del poder de Dios que estaba obrando a través de Moisés. Cuando ellos salieron de Egipto, caminaron por el desierto, donde uno de los milagros que menciona la escritura que ocurrió fue el hecho de que ni su vestido ni su calzado se envejecieron durante los 40 años que ellos anduvieron por ahí. Es bien difícil saber quiénes de ellos se percataron de que Dios estaba obrando ese milagro, pero las escrituras mencionan de que tal situación ocurría. Otra de las cosas tiene que ver con el hecho de que Dios les proveyó de agua, aproximadamente para una población estimada en 2,5 millones de personas, y Dios les dio el agua necesaria para que ellos pudiesen calmar su sed, y agua que, según dicen las escrituras, provenía de la roca. En el Nuevo Testamento se nos dice pues de que esa roca de la cual ellos bebían agua era Cristo. En el desierto pues otra de las cosas que también se dio fue el hecho de que el Señor les alimentó con maná, el cual caía todos los días a excepción de los sábados, y es interesante notar el hecho de que Dios los castigó de muchas maneras, pero nunca los castigó quitándoles el maná. Los castigaba de otras maneras, pero no quitándoles eso. Y no solamente eso, sino que en alguna ocasión los israelitas pidieron carne y el Señor se las proporcionó. Los israelitas añoraban 6 alimentos de Egipto, que eran el pescado, los puerros, los pepinos, las cebollas, los melones y los ajos, que estos tienen primeramente 6 es el número del hombre en las escrituras, y estos alimentos tienen la característica de, aunque son muy atractivos, pero son poco sustanciosos, ya que por ejemplo podemos ver en el caso de los melones que el melón es mayormente agua, y una situación similar ocurre con los pepinos. En el caso de las cebollas y los ajos sirven para dar sabor, pero no contribuyen mayormente a alimentar a la persona.
Por el contrario, 7 alimentos se les prometían que se les serían entregados en la tierra prometida. El 7 es el número de Dios, y los alimentos eran el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, la miel y el aceite de olivo. Estos, a diferencia de los 6 que ellos extrañaban de Egipto, tenían la ventaja de que eran más sustanciosos y fortalecían de una mejor manera el cuerpo, aparte de que ayudan a la digestión, lo cual se traduce en un bienestar físico para la persona.